desde mi niñez. Y Jesús le dijo, no, una cosa te falta. ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tiene y da lo que a los pobres. Toma tu cruz y ven que, sí, pocas palabras, tenía que dejar la riqueza, porque su riqueza estaba haciendo su destrucción, estaba haciendo su Dios, el amor a la riqueza, a las comodidades, al dinero. Yo quiero ser sincero con ustedes, hermano. Cuán difícil es dejar las comodidades, ¿verdad? Cuán difícil es dejar a lo que hemos estado acostumbrados desde nuestra niñez. Desde nuestra niñez. Porque no es fácil, hermano, aceptar un llamado a dejar a lo que hemos estado acostumbrados desde nuestra niñez o por muchos años. ¿Cómo yo puedo dejar mi trabajo? ¿Cómo yo puedo dejar mi casita? ¿Cómo yo puedo dejar mi carrito? ¿Cómo yo puedo dejar mi familia? Es el llamado, hermano. Y déjeme decirle que ese llamado Dios se lo hizo a todos los siervos, a todos los patriarcas. Abraham le dijo, sal de Ur de los Caldeos, deja tu familia. ¿Era fácil eso para Abraham? No. Pero tuvo que dejar. A Moisés de una u otra manera le dijo, tienes que dejar Egipto, ven al desierto a prepararte. No era fácil eso. A Jacob de una u otra manera tuvo que dejar algo y ir a otro lugar. A José tuvo que dejar algo. Juan el Bautista tuvo que dejar su familia, sus sacerdotes, su santuario y todas sus cosas y irse a un desierto. Cristo Jesús tuvo que dejar la comodidad de su hogar y también irse a un lugar para poder predicar el mensaje. Siempre que se nos llama a dejar algo, hermano, que nos está contaminando, no es fácil. Causa dolor. Pero es mejor ser fiel a Dios, hermano. Es mejor ser fiel a Dios. ¿Qué leímos aquí? Versículo 13 de Lucas 16 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amarás al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. ¿Qué es esa palabra? Ávaro. O sea, los fariseos estaban ahí y estaban escuchando esas cosas. Y los fariseos, Dios sabía en sus corazones que ellos eran ¿qué? Ávaros. O sea, eran amantes a los placeres, a las riquezas. ¿Y qué hacían con Jesús? ¿Se burlaban de qué? Se burlaban de Jesús. ¿Ustedes sabían que muchos se burlan de lo que ahora están diciendo a la gente y predicando? Miren, hay que salir de la ciudad, viene un diluvio. Viene Tito con el ejército romano, hay que salir. Viene fuego. Oh, hermano querido. Nosotros queremos irnos con Cristo y hacer la voluntad de Él. Por ahí hay un llamado a salir de Jerusalén a los campos y seguimos en Jerusalén. Hay un llamado de entrar al arca, pero seguimos de duro y no queremos entrar al arca. Hay un llamado de salir de Sodoma y Gomorra, pero seguimos aquí deleitándonos en Sodoma y Gomorra. Hay un llamado de salir de Ur de los Caldeos, pero seguimos ahí, entre los caldeos, que son pueblos inmundos. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Y entonces les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es que abominación. Y estudiamos ahorita que la palabra abominación está relacionada con la palabra que inmundicia, con la inmundicia. Sucio. O sea que para los hombres, yo voy a leer esto otra vez, hermano. El versículo 15 de
de Lucas 16. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime. Ustedes sabían que la mayoría de gente de los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos y a los escribas, a esta gente doctores de la ley y estudiosos, maestros, lo tenían a ellos por sublime. No. ¿Y por qué los sacerdotes y los escribas y los fariseos no creen en él? O sea, en Jesús. O sea, que tenían a esas personas por sublime. No, lo que diga el sacerdote, si el sacerdote dice que es un falsante, que ese hace eso por el espíritu de, qué sé yo, inmundo. Yo creo lo que dice mi sacerdote, lo que dicen los fariseos, los escribas, porque esa gente son los estudiadores. Los que saben. Entonces Dios está diciendo aquí, Jesús está diciendo aquí que lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por qué. Por abominación. Porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es que abominación. Porque la palabra es algo inmundo. Les digo que, hermano, la historia se repite. Se repite. ¿Te han leído la cita ahí en los evangelios cuando dice, y muchos de las personas que creían en Jesús no lo confesaban por medio a ser expulsados de las iglesias, de la sinagoga? La historia se repite. Es que la historia se está repitiendo, hermano querido. Si mi presidente dice eso ya, no hay que darle más vuelta al asunto. Yo tengo a ese hombre por sublime. Es el santo de Dios. Es el pastor. Lo que él dice, eso es lo que es. Hermano, y no investigamos. Fielmente escuchamos la prédica del pastor y eso, hermano. Yo no le estoy diciendo a mí que crean lo que yo estoy diciendo, sino que ustedes mismos se sienten y investiguen por la Biblia y el Espíritu Profecía y confirmen lo que estamos diciendo. Yo lo que les puedo decir es que la historia se repite. Es algo que usted y yo no podemos controlar, porque ya Dios, no fue que Dios lo predestinó, sino que Dios lo vio en el futuro, que iba a pasar, y como Dios ve el futuro, Él nos lo dejó saber por la palabra de Dios que iba a pasar. Como el Israel literal negó a Cristo Jesús en el lugar santo, el Israel espiritual negó a Cristo Jesús en el lugar santísimo. Como el Israel literal crucificó a Cristo Jesús, persiguió a Cristo Jesús hasta que lo crucificó en la cruz del Calvario, el Israel espiritual va a perseguir al remanente de Dios, al residuo que es un antitipo de Cristo Jesús. Eso es algo que está profetizado, que usted y yo no podemos hacer nada, hermano querido. Se cumple, ¿no? Y por más que usted tenga por sublime a ese pastor con su corbata y su cosa, hermano, para Dios, si hay inmundicia ahí, es abominación. Es abominación. Para Dios es abominación. Por hermano Cristian, ¿cómo abominación? ¿Cómo es eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué abominación? ¿Y por qué? Te está diciendo que la iglesia, la organización adventista, el séptimo día, ahí está la inmundicia, ahí está la abominación. ¿Por qué, hermano Cristian? Vamos a ir a la segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. La palabra es clara, hermano. Capítulo 6, versículo 11. Dice allí: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Versículo 12 ahora. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestros propios corazones. El versículo 13. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Versículo 14. No os unáis en yugo que, dice allí, desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los que?
y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, sigue diciendo versículo 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y dice allí, y no toquéis lo que, lo inmundo. Que dice allí, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Qué dice? No toquéis. Hermano, ustedes sabían que si por ahí anda un puerco corriendo por ahí, yo lo puedo agarrar y abrazarlo y todo, y soy una persona limpia delante de la palabra de Dios. No, hermano querido. Vamos a aclarar algo. El puerco es un animal inmundo, pero cuando está muerto. Cuando está muerto. Dios prohíbe que nosotros, su pueblo, toque cosa inmunda. Entonces el puerco cuando está muerto es inmundo. Yo no lo puedo tocar, ni mucho menos comérmelo, porque me hago inmundo automáticamente. Me hago inmundo. Cuando está vivo no. Cuando está vivo usted lo puede tener hasta de mascota y cargarlo y abrazarlo y bañarlo y todo y andar con ellos. Y usted está bien delante de Dios, porque Dios hizo esa criatura para que nosotros nos deleitemos, la veamos y nos gocemos con ella. Ese fue el propósito de Dios para crear los animales, para causar felicidad al hombre. Pero cuando está muerto, si es el cangrejo, si es el ratón, si es el puerco, hermano, no lo toque, porque usted automáticamente cuando usted lo toca es inmundo. De la misma manera, hermano querido, si hay un hombre, por más sublime y más santo que el mundo lo quiera saber, si es un hombre inmundo, porque está adorando ídolos que Dios no manda, ¿verdad? Descubrimos que cuando una persona con un madero se cose y se da calor por el fuego y con eso hace un ídolo y se pone a postrarse, eso es que inmundicia para Dios. Esa persona es inmundo. Es inmundo. Y cuando un animal o una persona es inmundo y yo lo toco, ¿me hago qué? Me hago inmundo. Automáticamente me hago inmundo. Dios por eso dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? Versículo 14 de 2 Corintios capítulo 6. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y cómo yo voy a estar andando y dándole la mano a una cosa que Dios llama aborrecible y compaginando con esa persona? Si esa persona es inmunda, yo automáticamente me hago, ¿qué? Inmunda. Por eso está prohibido bíblicamente que yo, siendo un creyente, adorador del Dios verdadero, me case con un incrédulo, con una incrédula, o viceversa. Si yo soy una mujer creyente, me case con un incrédulo. Porque si hago eso, automáticamente soy ¿qué? Inmundo. Eso es abominación delante de Dios. Ahora, cosa contraria es que ya usted esté unido y después que usted conozca el mensaje. El mensaje. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y yo os recibiréis. No toquéis los inmundos. ¿Y por qué Dios? ¿Cuál es el propósito? Que si yo toco lo inmundo, me hago inmundo. Y los inmundos no heredarán el reino de los cielos. Cristian, ¿y dónde dice eso? Vamos a ver. Efesios capítulo 5. Porque aquí tiene que ver todo lo que dice la palabra, hermano querido. No vamos a ir que Cristian dijo. Efesios capítulo 5. Vamos a leer, hermano querido. Vamos a tener algo claro de aquí. Vamos a salir con algo claro, hermano querido. Porque es que podemos estar en la inmundicia y ensuciándonos día tras día, ensuciándonos y tocando lo inmundo, oliendo lo inmundo, viendo cosas inmundas, escuchando cosas inmundas, comiendo cosas inmundas, viviendo con el inmundo. Viviendo con el inmundo. Y dice que me estoy santificando. No nos engañemos, hermano. No nos engañemos. Porque ¿cómo yo voy a pretender? Vamos a suponer 2 horas aquí, escuchando la palabra de Dios.
Pero de que salgo allá afuera a un McDonald's. De que voy por esa carretera, McDonald's, Burger King, Dunkin' Donuts, Pizza Hut, que si yo qué. Toda lo que es idolatría, todo lo que... Porque Dios aprueba que comemos, vamos a ser claros, Dios aprueba que comamos comida de McDonald's. ¿Esa comida no es saludable? No. Toda esa comida es inmunda, hermano. Lo voy a decir, es inmunda claramente. Porque donde fríen el puerco, ahí tiran la papita y tiran todo. Todo ese lugar es cosa inmunda, hermano querido. Coca-Cola por aquí, todo, hermano. Y todo lo que yo estoy viendo, quiera usted o no lo quiera, hermano querido, me está contaminando porque todo se está quedando aquí. Todo se está quedando aquí. Aún en el ambiente donde yo estoy, lo que yo estoy bebiendo, el agua que estoy bebiendo, todo lo que estoy bebiendo, lo que estoy comiendo, lo que estoy escuchando, todo me está contaminando, todo, el ruido, cuando yo voy ahí en la carretera, y todo ese ruido, claro, todo eso me está contaminando. Entonces no quiera que Dios te quiera santificar a ti cuando tú estás viviendo en un terreno donde habita pueblo que inmundo. Dios no te puede santificar, por eso que Dios te dice, salí de ahí, pueblo mío. Tiene que salir de ahí. Tengo casi 2 años, hermano, viviendo en el campo, escuchando los pajaritos, sembrando mis frutos ahí, bebiendo agua de la montaña que sale. Tranquilito ahí, hermano. Y yo le puedo decir que en estos casi 2 años, 1 año y medio más o menos, Dios me ha hablado más de lo que me ha hablado en casi 15 años que llevo siendo adventista del séptimo día. Y es que hay una total diferencia, hermano, en adorar a Dios entre la inmundicia en las ciudades, que adorar a Dios tranquilo en un campo escuchando los pajaritos, el aire, la brisa, viendo el verdor por donde quiera. Sí, que rejuveneció, que adelgazó. Sí, pero hay una diferencia, hermano. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Dice, sé pues imitadores de Dios, versículo 1, e hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradante. Pero dice allí, fornicación y toda inmundicia. ¿Fornicación y qué más? Toda inmundicia. Dos cosas, fornicación y inmundicia. O avaricia, oiga, avaricia. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Miren, no puede haber, entre un pueblo de Dios, no puede haber fornicación. No puede haber eso de cosas inmundas. Y no puede existir eso de que la avaricia. Quiere tenerlo todo. El amor al dinero, a la comodidad, al lujo. Quiere avaro, una persona avaro. Bueno, más adelante lo va a decir. Versículo 4. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún que fornicario o que inmundo o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de ¿qué? De Cristo. O sea, que no se vista, que no va. Ninguna persona que es inmunda o que es fornicario, ni mucho menos que es partícipe, que está ahí, hermano, que está ahí. Usted se imagina, vamos a suponer, Mayor, ¿cuántos pisos tiene eso? 3 pisos. 3 pisos. Estamos aquí en el primer piso, adorando a Dios, alabando al Señor. En el segundo piso está una bruja que está adorando a Satanás. En el tercer piso, uno que vende droga. Y entonces cuando vengan las calamidades, ¿qué es lo que yo voy a pensar, hermano querido? Que va a venir el fuego y va a venir el castigo específicamente para el segundo piso y para el tercer piso. Y en el primer piso, aquí, ahí, a mí nada me va a pasar. Se lo estoy diciendo por experiencia, hermano querido. Porque ahí en mi casa donde vivo, donde me fueron a buscar los hermanos, ahí al lado de mi casa, venden la droga ahí, delante hasta de policía yo he venido. Porque al lado hay personas que venden droga. Y al frente de mi casa
vive todavía en el primer piso un policía de Persian Boy. Policía de Persian Boy. Y él veía vendiendo la droga. Ah, no, eso no me conviene a mí. Si a mí me llaman cuando yo esté en servicio a investigar a esa gente que vende droga, ahí yo trabajo. Pero yo no me meto en esas cosas. Y el policía de Persian Boy. Le digo, hermano, porque hemos hablado con el policía. Mi papá ha hablado, mi hermano y yo. Él no se mete en eso. Él sabe que ahí venden droga. Y todos los días venden droga. Y ve vendiendo droga. Él no se mete con eso, hermano. No, está en servicio. Yo vivo en el primer piso, aunque mi papá no jode con eso, con Halloween y cosas, pero cuando llega Halloween, en el segundo piso ponen cosas de brujo, de cosas, calavera y todas las cosas. Y yo, hermano, yo digo, me estoy santificando aquí. Y mis hijos también están siendo santificados. De que salen a la calle lo que ven es corrupción, de que salen afuera. ¿Ustedes creen que ¿ustedes creen que podemos criar a nuestros hijos en un ambiente así? De inmundicia. Y cuando venga Cristo Jesús, llévanos Cristo, porque hemos sido fieles. Cuando hay un llamado que nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipe de sus pecados. Versículo 7 de Efesios capítulo 5, 7 dice, no seáis pues partícipe ¿qué? Con ellos, dice el versículo 7. El 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que dice allí, repréndela. Entonces, hermanos, cuando yo estoy aquí reprendiendo y denunciando, lo estoy haciendo porque yo quiero, porque Dios me está llamando primeramente a que me aparte de ahí y a que reprenda eso y denuncie eso. Porque entonces, hermano, ¿cómo ustedes van a saber? Si no se predica, como dice por ahí la palabra, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de ¿qué? De Dios. Pero si la palabra de Dios no hay un llamado, y si no se predica, dice más adelante, ¿cómo se va? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Sí, Apocalipsis 17. En Efesios 5 dice que los inmundos no heredarán el reino de ¿qué? De los cielos, ni los fornicarios tampoco. Entonces Dios me manda ahí en Efesios capítulo 5 a que salga de ahí y no forme parte de eso. Y aparte me dice también que debo de denunciar eso. Apocalipsis 17, versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. ¿De qué estaba lleno? De abominaciones. ¿Y de qué más dice allí? Y de la inmundicia. ¿De su qué? De su fornicación. Y en su frente un nombre escrito y un misterio. ¿Cómo? ¿Cuál era el misterio? Babilonia, la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Algunos preguntarán, Cristian, ¿pero qué en todas estas cosas, qué tiene que ver la iglesia adventista del séptimo día con eso de abominación, con eso de inmundicia? ¿Cómo usted me puede probar a mí que ha entrado la inmundicia a la organización adventista del séptimo día? Para que pueda formar parte de Babilonia, ¿verdad? Claro, porque sí. Porque si no hay esas cosas, yo no puedo llamarla Babilonia. No puedo. No puedo. Vamos a leer ahorita en el conflicto de los siglos que para yo llamar a Babilonia, a una organización eclesiástica, parte de ese sistema babilónica, tienen que cumplirse unos cuantos parámetros. Que era lo que estábamos estudiando allí, que no terminamos, pero lo vamos a terminar ahora.
tiene que introducirse primeramente el error. Segundamente, tiene que introducirse la inmundicia. Inmundicia está relacionado con abominación, con fornicación, ¿verdad? Fornicar. Y tercero, tiene que pasar, tiene que haber en tal organización eclesiástica una alianza con Babilonia. con lo que dice aquí, con la madre de las rameras. Que todo el mundo, todo adventista sabe que aquí se está refiriendo, esta Babilonia se está refiriendo a la iglesia católica romana. Eso todo adventista sabe eso. Toda organización eclesiástica que se une con Roma en puntos que estén de acuerdo, todo adventista sabe que automáticamente está inmunda. Está inmunda y forma parte de ese sistema babilónico. Entonces, hermano, le estaba diciendo que en el año 1888 se dio un mensaje por Wagner Young de predicar la justificación por la fe, que es no otra cosa más que ser fiel a la palabra de Dios, al llamado de Dios, de apartarnos del mundo y ir al lugar por fe a donde Cristo Jesús nos está mandando. Y que la iglesia adventista del séptimo día, eso está registrado, hermano, en libros, en historia. La hermana Ellen G. de White, léase ahí, le dije testimonio para los ministros, página 91, dice claramente que la organización adventista rechazó esos mensajes. Usted le dice a cualquier líder, rechazamos ese mensaje, sí, rechazamos el mensaje de Wagner Young, lo rechazamos, ese mensaje lo rechazamos. Eso está escrito, eso está claro. Usted sabía que aquí los Estados Unidos, de ahí comenzaron a entrarse errores, rechazaron la verdad. Le hace primero Tesalonicense y segundo Tesalonicense que cuando se rechaza la verdad, Dios manda un espíritu de ¿qué? De confusión para aquellos que como no aceptaron la verdad, bueno, sigan en el error. Entonces después que rechazaron esos mensajes, se comenzó a entrarse el error en la iglesia, en la organización adventista del séptimo día. Todos los errores, los creen, muchas falsas mandamientos de hombres del mundo comenzó a entrarse a la iglesia. En vez de la iglesia ganar al mundo, el mundo se entró a la iglesia. Ahora, la inmundicia. Porque aunque se entre el error, yo no puedo llamar a la iglesia adventista Babilonia. En ese tiempo se levantó un tal laico de nombre Stockton. Lo tengo por aquí. Sí, está. ¿Verdad? En el año 1888, por ahí, 1893, comenzó este hermano Stockton y otros más a denunciar a la iglesia adventista como Babilonia. Hicieron hasta folletos acusando a la iglesia de Dios de ser Babilonia e instaban a salir de la iglesia. ¿Y por qué ellos comenzaron a hacer eso? Porque comenzaron a ver que entre el medio del trigo había ¿qué? Cizaña. Porque eso es evidencia para llamar a la iglesia adventista del séptimo día Babilonia. No, hermano, porque aunque haya el error, faltaba otra cosa. Faltaba dos cosas más. Entre esa otra cosa está la inmundicia. La inmundicia. Inmundicia, hermano. Venimos definiendo la palabra inmundicia, que es algo que está relacionado con la abominación, que está relacionado con la fornicación. Pocas palabras, cuando yo estoy casado con Cristo Jesús y casado con Cristo Jesús, me caso con otra cosa, especialmente con el mundo. Hermano Cristian, ¿y la iglesia adventista se casó con el mundo? Casó con Roma. Usted sabía, hermano, que en los años por ahí, 1950, los Estados Unidos tiró una ley de nombre la Ley Johnson. La Ley Johnson.
¿En qué consistía esta ley? Bueno, esta ley Johnson consistía en que todas, era especialmente para las organizaciones religiosas, todas las organizaciones eclesiásticas que se unían a esta ley Johnson eran libres de pagar impuestos a los Estados Unidos. Ya no tenían que pagar impuestos. Toda organización religiosa. Ya no pagaban impuestos, pero tenía una condición. Tenía una condición, que no podía ningún pastor desde su púlpito, desde la iglesia, decir, oh, ahora debemos de votar por Obama o por Bush. Tenía que ser. No podía hacerlo. Oh. Si se encontraba haciendo, de una vez era sacado de estas cosas y debía de nuevo volver a pagar impuestos. Esa ley Johnson, cuando fue editada y presentada, la mayoría de las organizaciones eclesiásticas, los bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, todas esas religiones entraron en esa ley. Fueron libres de impuestos y aparte de eso recibían beneficios del gobierno, beneficios federales, de ropa, de comida, donaciones, todo eso, hermano, todo eso, bienestares recibieron toda esa organización. La iglesia no entró en esa cosa. Pero ¿qué pasó más adelante, hermano? La iglesia adventista del séptimo día comenzó a tener conflicto con algunos hermanos que salían de la iglesia a predicar el mensaje de los tres ángeles, a predicar el mensaje de los tres